te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar, él lo perseguía, jinete y caballo. Ha echado a la mar, ha echado a la mar, y él lo perseguía, jinete y caballo. Ha echado a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey, la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 ra. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey, la ra 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 la ra 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 con palmas. La ra 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 la ra 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 la ra 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 ra. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Amén. Gracias. Le damos pase a los hermanitos Santiago e Inés para la catequesis de los días martes. Adelante, hermanitos. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Queridos hermanitos, hoy día vamos a tener el gusto de estar con el padre Varela Guevara, pero lo que estamos observando es que todavía parece que no ha ingresado. ¿Podemos seguir cantando, Waltercito, una cancioncita más, porfa? Ya, hermanito Eli. A ver, hermanito Eli, una canción breve. Apóyanos, Eli, por favor. A ver esa bonita canción que no salió bien, ahora va a salir mejor. En el monte Oré, la zarza ardía. Aquí en el monte Oré, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía, por qué no se consumía. Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía. Oyó una voz del cielo que le decía. Quita, quita, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oré, la zarza ardía. Allá en el monte Oré, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía, que no se consumía. Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía. Oyó una voz del cielo que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Con Cristo yo tengo todo claro, a nada me faltará. Su gracia me alimenta y mi alma vive en paz. Con Cristo yo tengo todo, a nada me faltará. Su gracia me alimenta y mi alma vive en paz. Camino con María y con Jesús,
son eje de mi vida y son mi luz. Camino con María y con Jesús, son eje de mi vida y son mi luz. Vamos a alabar a nuestro Rey, vamos a cantar hoy a Jesús, vamos a alabar a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. María y Jesucristo me guían con mucho amor, me piden que comparta la palabra del Señor. María y Jesucristo me guían con mucho amor, me piden que comparta la palabra del Señor. Camino con María y con Jesús, son eje de mi vida y son mi luz. Camino con María y con Jesús, son eje de mi vida y son mi luz. Vamos a alabar a nuestro Rey, vamos a cantar hoy a Jesús, vamos a alabar a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. En la comunidad de bodas de Cana, todos los matrimonios cantamos juntos al Salvador. En la comunidad de bodas de Cana, todos los matrimonios cantamos juntos al Salvador. En la comunidad de bodas de Cana, todos los matrimonios cantamos juntos al Salvador. En la comunidad de bodas de Cana, todos los matrimonios cantamos juntos al Salvador. Aleluya, aleluya, hermano. Eli, parece que hay alguna interferencia o algo. Eli, ¿podemos cantar? ¿Podemos seguir cantando en este espíritu de alegría y también de meditación? Por favor, un poquito más. Te agradecemos mucho, Eli. Esa canción es muy bonita, la canción esta del hijo pródigo. Es muy, muy bella esa canción. Perfecto, es. Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti. Oh, papá, en mis ojos solo hay tristeza y en mis labios solo amargura, y en mi rostro y en todo mi ser soledad. En mis ojos solo hay tristeza y en mis labios solo amargura, y en mis ojos y en todo mi ser soledad. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llena mi vacío colmándolos de amor. Te alejaste de mi vida, querido hijo, y cambiaste el camino, buscando nuevos destinos, te volviste a equivocar. Cuántas veces me fallaba y a mis palabras cerrabas tus oídos, y hoy regresas junto a mí arrepentido, dispuesto a cambiar.
Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llena mis vacíos, colmándolos de amor. Ya dijo Freud, hay que hacer eso. Hay que ir. Muchas gracias, hermano. Inés, ahí en el hijo, justamente que van a hablar del tema, han puesto parte donde dicen que el hijo cometió una bestialidad. Me parece que ese término no es muy adecuado ahí. Y ahora van a desarrollar el tema, hermanito. El hijo cometió un error, cometió una falla, un error, que los tenemos todos, pero el término ese que pusieron ahí en bestialidad me parece es un término... Hermanito. Esa es mi opinión, claro. No te lo puedo contestar porque ahorita no estás en un momento de tema, pero bueno, tú sabes que a veces el mismo Pablo decía, lo demás lo considero basura cuando nos alejamos de Dios, ¿no? Entonces, eso también, quizá han querido decir eso. Ya no te preocupes, hermanito, ahora seguramente el Padre no va a hacer ver más clara los términos. Hermanitos, un poquito, no sé, Luisita, quisieras hacer una conversación para los hermanitos, unos 5 minutitos, aprovechar que ya estás acá con Juanito, y hasta que entre el Padre, estamos con Juancito acá, claro, con mi amado. pues a ver que con mi un saludito por ahí, ya que, bueno, mira, Dios nos da la oportunidad. Aprovechamos para invitarles el 4 de abril a todas las autoridades de todos los distritos diocesanos, coordinadores diocesanos, zonales, matrimonios, coordinadores, responsables de comunidad de amor, a través del Zoom, se reúnan con nosotros en nuestra reunión mensual de confraternidad. Le va a tocar al distrito diocesano de Trujillo ser el anfitrión, y después vamos a tener una sorpresita para ustedes, y después vendrá la conversación con las autoridades para ver qué proyectos han planificado para podernos presentar para llevarlo a la Junta Ordinaria. Y a todos los hermanos de todos los distritos diocesanos, todos los matrimonios y jóvenes, nos pueden ver a través del Facebook de Bodas de Caná ORG. Lo vamos a transmitir, el rezo del rosario, las alabanzas, la misa, la sorpresa y la reunión de autoridades, para que puedan ver también cómo participan sus autoridades con la coordinación nacional, proponiendo nuevas ideas para seguir desarrollando la espiritualidad en nuestra comunidad, nuestra amada comunidad. Buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias por esta oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio a sus hogares. Como ha dicho Luisa, bien, lo que queremos es que en estas misas nos integremos, busquemos la unidad. Bodas de Caná es una comunidad de amor donde somos una unidad, somos uno. Por eso que estamos participando cada mes las misas a diferentes distritos diocesanos, para que podamos unirnos y conocernos a través de este medio. Nos miraremos ahí en la pantalla, veremos a personas que no vemos hace tiempo, ¿no? A muchos hermanos que, algunos de los que hemos estado en las coordinaciones o en el distrito diocesano, hemos tenido la oportunidad de hacer presencia con ellos en algún momento, ¿no? Y hemos tenido esas reuniones de confraternidad. A través de este medio ahora lo estamos logrando y nos conozcamos, ¿no? Y es bueno y maravilloso que el Señor nos dé esta oportunidad para poder estar siempre de la mano con Él y poder comunicarnos, hablarnos, decirnos, escucharnos y saber que somos varios en Bodas de Caná, que no somos un pequeño grupo. Gracias a este medio podemos decir, somos tantas personas, ¿no? Yo les podría decir, hoy día se han reunido tantos por el Zoom y por Facebook tantos. Queremos que sea ese número que nos aliente para que vean que Bodas de Caná no es un grupo pequeño, sino somos hermanos de comunidad bastantes que tenemos ahí,
un buen número, Muchísimas, que sea presencia. muchísimas gracias. Dios ha permitido que ustedes den este lindo mensaje. Muchas gracias, hermanitos. Ya tenemos Y saludos a con Santiago nosotros también. al padre. Vamos a presentarlo, por favor. Muchas gracias, José, Gracias, Juanito, gracias. y muchas gracias, Luchita. Damos la bienvenida al padre José Luis Varela Guevara. Él es de la comunidad Siervos Reparadores de los Corazones de Jesús y de María. Es de la parroquia Jesús Nazareno de Pachacamac. Padre, buenas noches. Muy buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, padre. muchas Qué gracias. bueno, disculpen un poco Disculpe la impasse que ha demora. habido, padrecito, pero ya qué alegría está con nosotros. Bueno, y el Señor ha permitido todo esto porque también hemos avanzado en otras cositas. Muchas bueno, gracias, padrecito. Lo qué dejamos, bueno. por favor, le cedemos el micrófono. Adelante, padre. Muchísimas gracias. Bueno, ese es mi nombre de pilas, José Luis, sí, pero de religioso, como hago parte de una comunidad religiosa, es el Padre Antonio, ¿no? Más me conocen también así muchas personas como el Padre Antonio. Como dicen ustedes, hago parte de la comunidad de los siervos reparadores de los Sagrados Corazones y es una alegría poder compartir con ustedes este tema acerca del cuarto domingo de Cuaresma de la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso. Pero qué importante es que nosotros entremos con una humildad de corazón para que la meditación de esta parábola, que muy seguramente ya todos conocemos, la hemos escuchado muchas veces en la liturgia de la iglesia, especialmente en el tiempo de Cuaresma, que ya la comprendemos, es verdad, pero qué importante es que vayamos con una humildad profunda de saber de que es palabra de Dios, de que es palabra del Señor, de que es palabra viva y eficaz, que es el Espíritu Santo quien vivifica esta palabra y nos comunica a Cristo. Por eso depende mucho de la actitud con la cual yo me encuentre con la palabra, de cómo esta palabra puede surtir efecto en mi vida y puede transformarme para que yo pueda tener los mismos sentimientos de Cristo. Estamos en un tiempo de Cuaresma, tiempo que es dedicado para la conversión, pero recordemos que la conversión es toda la vida. Hasta el último instante de nuestra vida estamos en esa lucha por la conversión. La conversión no significa dejar de cometer pecados. La conversión significa amar. La conversión significa volver a Dios. La conversión significa abrir nuestro corazón para que el Señor pueda entrar en comunión con nosotros. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si me abre, si alguien me abre la puerta, entraré y cenaré con él. Dice en el Apocalipsis. Qué importante que nosotros descubramos el sentido de la parábola. Muchos la conocemos como la parábola del Hijo Pródigo, pero qué bonito también que la pudiéramos conocer como la parábola del Padre Misericordioso. El Padre Misericordioso. Dios es un Padre rico en misericordia, queridos hermanos. Recuerden que hace pocos años estuvimos viviendo el año de la misericordia, que el Papa Francisco declaró este año jubilar de la misericordia, mostrando a la humanidad que tenemos un Padre que es rico en misericordia, un Padre que nos ama, un Padre que es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, un Padre que es bueno con todos, un Padre que quiere la salvación de la humanidad, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Un Padre que no quiere la condenación del pecador, sino que se convierta y viva. Y es importante que nosotros como comunidad de bodas de Caná tengamos conciencia de que debemos inculcar que las personas, que todos nosotros podamos tener una imagen adecuada del Señor. ¿Cuál es la principal cualidad del Señor? Su misericordia, su compasión. Su compasión es lo que debemos nosotros predicar y dar a conocer. La misericordia y la compasión del Señor. Y especialmente el apóstol, el evangelista San Lucas quiere hablarnos de la misericordia y nos ofrece estas parábolas de la misericordia. La parábola del buen pastor que deja las 100 ovejas en búsqueda de la oveja perdida. Y esta parábola del hijo pródigo, que nosotros necesitamos meditar y profundizar porque tiene muchas enseñanzas. Pero recordemos, hermanos, que en nuestra vida cristiana no se trata de conocer en el sentido intelectual, que es el sentido quizás griego que viene desde allí, sino es el sentido
del pueblo de Israel. Conocer significa amar. Conocer significa entregarse. Conocer significa tener una relación de amistad, una relación personal con aquel que sabemos que nos ama. Y muy importante descubrir nosotros que esta parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso tiene varias escalas o maneras de poderla entender. Porque como es palabra de Dios, es palabra viva. Podemos ver en un sentido amplio, recordemos nosotros, un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos le pide la herencia. Pedirle la herencia a un padre, ¿qué significa? Como querer que ya esté muerto. ¿De quién se le pide la herencia? Pues, cuando el papá está vivo, eso es una ofensa terrible. Pedirle la herencia y luego la malgasta. La malgasta en las cosas más terribles hasta que llega a caer en el lugar más miserable, que es en el lugar de los chanchos, comiendo con los puercos, nos dice esta parábola, nos dice el Evangelio. Y esta parábola nos muestra también cuál es la historia de la humanidad. Entonces, en sentido amplio nos habla de cómo Dios es un Padre bueno y nosotros como hijos, los seres humanos, le hemos dado la espalda desde Adán y Eva porque preferimos apartarnos de Dios para querer hacer las cosas por nosotros mismos. Y seréis como dioses, lo que dice el demonio falsamente, para que Adán y Eva sucumban ante la tentación de desobedecer y comer del árbol prohibido. ¿Y esto qué acarrea para la humanidad? Sufrimiento. Si nos apartamos de nuestro Padre Dios, que es compasivo y misericordioso, ¿qué le queda al hombre? El sufrimiento, el dolor. Porque sin Dios no tenemos nada. Sin Dios no somos nada. Y entonces Dios está como un Padre que es misericordioso, esperando a que el Hijo vuelva. Pero Dios es tan bueno que nos ha dado una libertad, y en esa libertad no obliga a nadie. Libre y voluntariamente el hombre se aparta de él, y libre y voluntariamente el hombre tiene que volver al Señor, porque Él no obliga. Si Él nos obligase, entonces, ¿dónde hay libertad? ¿Dónde está la imagen y semejanza de Dios que somos nosotros? Entonces, por eso qué importante descubrir que todos nosotros podemos vernos reflejados también en ese Hijo pródigo. Dios nos ha dado la vida, nos ha dado tesoros a nosotros. Pensemos, ¿cuánto nos ha dado Dios la vida? ¿Cuánto nos ha dado Dios la salud? ¿Cuánto nos ha dado Dios la gracia de ser sus hijos por el bautismo? Don tan grande e inmerecido, hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, nosotros muchas veces le damos la espalda a Dios y preferimos el pecado. Preferimos egoístamente el poder, el placer o el tener. Fácilmente nosotros apartamos a Dios de nuestro corazón y optamos por otras cosas. Y la gran mayoría de la humanidad nos vemos sumidos en la esclavitud del pecado. Pero Dios, que es tan bueno, nos abre en la conciencia. Y muchas veces nos pasa también que solamente cuando caemos, cuando hemos tenido que caer hasta lo más bajo en el charco del fango, hasta lo más hondo, es cuando tocamos fondo nos damos cuenta de que no podemos por nosotros mismos y egoístamente, y es cuando la luz de la gracia nos invita a mirar hacia Dios y a reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Dios. Viene la reflexión interior y viene el arrepentimiento. Ese arrepentimiento es el que Dios busca en todos nosotros. Y ese arrepentimiento es parte fundamental de nuestra salvación. Porque, por ejemplo, San Agustín decía, el mismo Dios que te creó, sin ti no puede salvarte. Porque Dios nos ha dado un don muy grande que nos asemeja a Él y es la libertad. Una voluntad que es capaz de decidir, que es capaz de optar por Dios o también de apartarse de Él, de elegir. Pongo ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Si escoges el bien tendrás la vida, nos dice el Señor. Si escoges el mal tendrás la muerte.
Está en nuestras manos elegir qué queremos. Dios, que es Padre de misericordia, siempre está con los brazos abiertos, queridos hermanos. Y de eso tenemos que tener conciencia, porque como meditábamos en el texto que se nos envió para esta parábola, tenemos una imagen errónea de Dios, porque a veces ponemos a Dios, proyectamos en Dios la imagen que tenemos nosotros de nuestro Padre o de nuestra Madre. Y entonces vienen aquí los conflictos en los cuales quizás no comprendemos suficiente el amor de Dios y quizás nos cansamos de pedir perdón, nos acomodamos en el pecado. Pero si volvemos a Dios, vamos a darnos cuenta que como al hijo pródigo, aunque vamos arrepentidos y nos sentimos indignos, Padre, no soy digno, no soy digno. Pero el Señor, el Padre, se alegra. Este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Y hace un banquete y celebra. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. A veces proyectamos una imagen de Dios errónea como un juez justiciero que quiere a todo momento estarnos echando en cara los pecados que cometemos y que está mirando qué es lo malo que estamos haciendo para castigarnos. Y ese no es Dios. Dios es compasión y misericordia. Si nosotros diésemos a conocer el amor de Dios y su misericordia a tantos hermanos nuestros que están desesperados, que han caído a lo más bajo, que están alejados de Dios, que piensan que no tienen perdón de Dios, que les da vergüenza siquiera acercarse a una iglesia y que prefieren vivir en su pecado pensando que no hay oportunidad de salvación. Nosotros tenemos un deber grande y es primero conocer el amor de Dios, vivir su misericordia y también predicarla con nuestro testimonio de vida. Como comunidad de bodas de Caná, les invito a que lo hagamos. Si no pensemos, hermanos, ¿cuántos millones de católicos y de cristianos hay en el mundo? Pero qué poco vivimos el amor de Dios y su misericordia. Y si no prueba de ello, ¿cómo dos naciones que se dicen ser cristianas, como Rusia y en su gran mayoría Ucrania, están en guerra? ¿De dónde? Porque realmente no estamos viviendo la misericordia de Dios Padre, porque no conocemos el amor de Dios. Decimos conocerlo, pero no lo vivimos, no lo hemos experimentado. Y con esta parábola el Señor nos recuerda siempre quién es Dios y quiénes somos nosotros, porque nosotros nos podemos ver reflejados en los dos hijos, tanto en el hijo menor, el hijo pródigo, que malgastó los bienes del padre, los malbarató en el pecado, cayó en lo más bajo, como en el hijo mayor, que tantas veces podemos ser nosotros cuando criticamos y juzgamos a los demás. Cuando sentimos celos o envidias, cuando decimos, ¿por qué yo me porto tan bien? ¿Por qué yo busco hacer el bien? ¿Por qué yo voy a misa? ¿Por qué yo hago oración? ¿Por qué yo estoy en el grupo de oración? ¿Y por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Y por qué esta otra persona que está alejada de Dios, que vive en pecado, por qué le va tan bien? Entonces, juzgamos. Entonces, criticamos. Entonces, murmuramos. Quiere decir que no conocemos, no hemos experimentado y no hemos vivido el amor de Dios. Recuerda, querido hermano y hermana, que la salvación no viene por nuestras prácticas, no viene solamente por nuestro esfuerzo, ni por nuestros méritos. Nuestra salvación viene por pura misericordia y compasión del Padre, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarlo. Ese es el amor de Dios. ¿Qué nos ha otorgado su Hijo Dios nuestro Padre para salvarnos? A su Hijo. Y en su Hijo nos lo ha dado todo. Todo nos lo ha dado. Esa es la misericordia del Padre que es rico en misericordia. Muy importante que nosotros demos a conocer a un Padre misericordioso, a un Dios
que siempre está dispuesto a perdonar, a Dios que nos tiene preparada una morada en el cielo. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Quizás como el hijo pródigo, el hijo menor, estamos demasiado mirando a la tierra, demasiado preocupándonos por nuestras necesidades materiales, demasiado preocupándonos por las necesidades materiales de nuestros hijos, demasiado preocupándonos por suplir las cosas de este mundo. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos el mismo esfuerzo y más esfuerzo todavía y más dedicación en el gran negocio y más importante de nuestra salvación, de aspirar a los bienes eternos, a un cielo que hay que ganar y a un infierno que hay que evitar? Porque Dios es misericordia, es compasión y está dispuesto a perdonarnos siempre. Pero recordemos que también el Señor es justicia. Y después de morir viene el juicio particular en el cual cada uno será juzgado en el amor. Seremos juzgados en cuanto hemos amado. Seremos juzgados en todo lo que hemos hecho, porque por sus obras los conoceréis. Y Dios, que es infinita justicia, también nos dice en las Sagradas Escrituras que pagará a cada uno según sus obras. Porque aquí también viene la cuestión, hermanos. Hasta nosotros alguna vez nos hemos cuestionado y hemos pensado, por ejemplo, si Dios es tan bueno y es misericordioso, ¿por qué existe mal en el mundo? Si Dios es bueno y es misericordioso, ¿por qué las personas buenas sufren tanto? Como en el caso de Job. A veces nos cuestionamos y hay muchas personas, muchos jóvenes, muchas personas que juzgan a Dios y dicen, si Dios existiera, no existiría el mal. Si Dios existiera, ¿por qué tal cosa? Pero lo que pasa es que nosotros vemos limitadamente. Y Dios, ustedes lo saben, hermanos. Estamos recordando cosas que todos sabemos. Dios es infinitamente misericordioso y Él ve las cosas completamente y perfectamente con ojos de eternidad. Él mira es a la salvación eterna de todos nosotros. Y en su justicia, nada quedará sin ser juzgado. Nada, nada quedará sin ser juzgado. Si no, recordemos también la parábola de Lázaro y el rico Epulón. En esta vida pareciera que todo es injusticia, que los ricos más ricos, que los poderosos más poderosos, que los injustos pueden hacer lo que quieran y que los pobres, los sufrientes, humillados. Y que aquellos que buscan hacer el bien, sufren. Pero recuerda que los sufrimientos de esta vida pasajera no son nada comparado con lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Para los que le aman. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Qué importante que recordemos que el Señor a cada uno le pagará según sus obras. Es misericordioso, pero también es justo. Ante todo, recordemos inculcar la misericordia de Dios, que quiere salvarnos del pecado. Y curiosamente, estoy vestido todavía de la Santa Misa, porque tiene una misa, y la que terminé hace poco a las 9, entonces vine corriendo para la charla, y he quedado todavía porque no me alcancé a cambiar. Pero tiene un sentido muy bonito y reflexiono también porque Dios promete muchas veces las cosas. Porque si ustedes se pueden analizar, esta parábola viene como anillo al dedo a un sacramento. Y es al sacramento de la confesión, ríos de la gracia. Ríos de la gracia. Vamos a darnos cuenta cómo esta parábola describe lo que sucede en el sacramento de la confesión. Describe lo que es el sacramento de la confesión. Miremos la actitud del hijo pródigo. Después de haber pecado, empieza a reflexionar y hace examen de conciencia. Reconoce sus pecados. Reconoce sus pecados. Primera parte
de una buena confesión, hacer un buen examen de conciencia, reconocer ante Dios todos los pecados, reconocerme pecador. Y después viene la contrición de corazón, el dolor de haber ofendido a Dios, el dolor de haber ofendido a Dios. El hijo pródigo descubre que él ha ofendido a su padre, a su padre. Entonces hay una contrición de corazón. Y después de eso, ¿qué pasa? El hijo pródigo hace un propósito de enmienda. Dice, voy a volver a mi padre. Esa es la conversión. Voy a volver a mi padre. ¿Se dan cuenta? Un examen de conciencia, una contrición, un arrepentimiento, un propósito de enmienda, volver al Padre. Y hay que hacerlo efectivo. Volvemos al Padre y confesamos nuestros pecados. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. La humildad de la confesión. Viene entonces el Padre, que es tan bueno y nos ofrece la salvación en su Hijo Jesucristo. Somos lavados con la sangre del Cordero cuando nos confesamos. Y somos nuevamente vestidos del traje nupcial, del traje de bodas. Es decir, nuestras almas son blanqueadas, purificadas con la sangre del Cordero. Que así somos aptos para participar en las bodas del Cordero, en el banquete nupcial. Ese banquete que es la Eucaristía, donde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, y yo le resucitaré en el último día, dice el Señor. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre. Todos nosotros los cristianos católicos, estamos llamados a tener una vida, una cultura del sacramento de la confesión, una cultura eucarística, participar continuamente de la Eucaristía, teniendo conciencia que necesitamos reconocernos pecadores y así ser sanados y salvados por el Señor. Aquí viene algo muy importante, hermanos. Como comunidad Bodas de Caná, como matrimonios que estamos en búsqueda de la santidad, estamos llamados a evangelizar, a testimoniar. Son muchos los hermanos nuestros que están esperando una voz de aliento, un consejo, una motivación, una invitación para volver a la casa del Padre. Qué importante que nosotros animemos a nuestros hermanos a volver a los sacramentos, especialmente al sacramento de la confesión. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido el amor del Padre misericordioso cuando nos hemos confesado y se han quitado de nosotros esas cargas, esos pesos que teníamos por nuestros pecados? Hemos experimentado el perdón de Dios y también hemos podido recibir dignamente la Eucaristía. ¿Cuánto se necesita predicar sobre el sacramento de la confesión y sobre la Eucaristía? Ustedes y yo lo sabemos. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? Necesitamos evangelizar. Son muy pocos los sacerdotes, es verdad. Pero también recordemos que nosotros como laicos tenemos una responsabilidad muy grande. Necesitamos evangelizar. Le decía el Señor al profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Acuérdate siempre, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos hermanos nuestros no han reconocido el amor de Dios y no han descubierto las bendiciones que Dios nos ofrece a través de los sacramentos. Pensemos hoy, ¿cuántos hermanos nuestros están sin bautizar? ¿Cuántos? ¿Cuántos hermanos nuestros están sin recibir el sacramento del matrimonio? Si no tengo el sacramento del matrimonio y estoy viviendo en unión libre, estoy en pecado. No puedo acceder a la misericordia de Dios porque no puedo confesarme. No puedo recibir el cuerpo de Cristo para la salvación, la vida eterna. Necesitamos
evangelizar, no desfallecer. Gracias a Dios las iglesias ya están abiertas. Gracias a Dios ya hay un 100% de aforo. Gracias a Dios. Pero no podemos quedarnos quietos. Si hemos experimentado el amor de Dios, tenemos que transmitir ese amor e invitar a que otros hermanos puedan recibir el amor de Dios. ¿Cuánto sufrimiento hay en el mundo? ¿Cuántos hogares destruidos por el adulterio? ¿Cuántos hogares destruidos por el pecado? Por la falta de vida sacramental. Tenemos que salir a evangelizar, a dar a conocer el amor del Padre misericordioso. ¿Cuántos hijos pródigos está esperando el Señor con los brazos abiertos? Y tú puedes ser instrumento de la gracia para ayudar. No podemos desfallecer. Sí, es verdad, debemos reconocernos como ese hijo pródigo. Necesitamos continuamente volver a la casa del Padre. Necesitamos continuamente recurrir al sacramento de la confesión. Porque un error que tenemos muchos de nosotros es pensar, yo solamente voy a la confesión cuando tenga un pecado mortal, un pecado grave. Pero la iglesia, hermano, nos invita que también podemos ir a confesarnos cuando tengamos pecados veniales. Porque algo muy importante, hermanos, es que cada vez que nos confesamos, Dios nos da un aumento de gracia. Es decir, nos da su bendición, su gracia, para que tengamos fortaleza y podamos afrontar las adversidades de la vida, para que podamos salir de los pecados más arraigados, para que podamos salir de los vicios que tenemos, para que podamos nosotros estar dignamente preparados para recibir a Jesús en la Eucaristía. Hay que tener una cultura de la confesión. Ahorita que podemos confesarnos, ¿cuánto nosotros hemos experimentado la necesidad de confesarnos cuando estuvimos en la pandemia y cuando estábamos en cuarentena y no podíamos ir a la misa? ¿Cuánta necesidad teníamos de confesarnos? ¿Cuánto miedo y cuánta preocupación teníamos porque no sabíamos si nos íbamos a contagiar o si contagiándonos íbamos a sobrevivir? Por eso Dios nos invita a que valoremos los sacramentos, a que en este momento que podemos, recibamos los sacramentos, pero que no nos quedemos solamente en nosotros, que inculquemos, que prediquemos, que evangelicemos, que motivemos a nuestros hermanos a volver a la casa del Padre. Hermano, hermanita, ya está abierta la iglesia, vamos a la Santa Misa, te invito. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a alguien, oye, ¿por qué no aprovechas y te confiesas? Nos da a veces vergüenza o pena, o sea, miedo decirlo. Y si hemos experimentado el amor de Dios, el perdón, su misericordia, ¿por qué no evangelizamos y motivamos a las personas a que se confiesen, a que lo hagan frecuentemente? Muy importante, hermanos. Las cosas hay que aterrizarlas y llevarlas a la vida práctica. Dios nos está dando su misericordia a través del sacramento de la confesión y la Eucaristía. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que el próximo 25, que es fiesta de la Encarnación, de la Anunciación, Papa Francisco está invitando, haciendo una jornada de 24 horas de reconciliación, y dentro de esa jornada, dentro de ese momento de reconciliación, que es un momento también para la confesión especial, también él va a consagrar a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Y pide que todos los obispos, sacerdotes y todos los laicos, todos nos unamos a ese momento pidiendo a Dios y a nuestra Madre María. Porque la misericordia de Dios es eterna, pero esa misericordia muchas veces queda detenida o retenida porque falta oración. Veamos cómo el Papa Francisco nos está invitando a que volvamos a la casa del Padre con la ayuda de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Podemos hacer mucho, hermanos, y es, nuevamente les digo, sintiéndonos hijos pródigos, también reconociendo que muchas veces somos como el hijo mayor, ante todo mirar al Padre, que es misericordioso, ante todo volver al Padre. Conversión es volver.
a Dios. Es lo contrario de la aversión, que es separarnos. Convertirse significa continuamente, a pesar de las caídas, ponerme de pie y caminar al Padre, que está en su Hijo Jesucristo, y con su Hijo Jesucristo con los brazos abiertos, esperándonos siempre, esperándonos siempre. Quisiera ya para la parte final hacer énfasis en algo muy importante. Yo creo que la gran mayoría de ustedes han ido a la misa o quizás han meditado en las lecturas del día de hoy. Hoy el Señor nos invita la importancia del perdón. Si yo quiero recibir el perdón de Dios, estoy llamado sí o sí a perdonar. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, dice el Señor. Yo te digo hasta 70 veces 7. Es decir, siempre estamos llamados a perdonar. Pero solamente nosotros vamos a poder perdonar si hemos experimentado el perdón de Dios. Y por eso el Señor nos habla después de esta parábola donde hay un juez que le está diciendo a alguien que pague su deuda, una deuda grande. Y este hombre suplica, perdóname, perdóname la deuda. El Señor, este juez, perdona esa gran deuda. Pero después, esta persona sale y tiene un amigo que le debe mucho menos y no lo perdona. No lo perdona. ¿Cuántos de nosotros no llevamos esa vida de esa manera? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que decimos que somos cristianos, sin darnos cuenta, estamos viviendo de esa manera? Yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero cuando peleo con el otro, me recuerdo de todo lo que me ha hecho desde que, en el caso de ustedes como matrimonios, ¿no? Me acuerdo de todo lo que me ha hecho mi esposo, mi esposa desde que éramos novios, desde que éramos enamorados. Viene todo el recuerdo y sacamos todo, entonces ya cuando una pelea pequeña, todo lo agrandamos. Porque tenemos faltas de perdón. Recuérdalo siempre, si Dios, que es mi Padre, me perdona mis pecados, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi prójimo? Recuerda que tu prójimo es la persona que está más próxima a tu lado. En ese caso, tu pareja, tu esposo, tu esposa. Hay que hacer siempre ese acto de perdón. Perdonar, perdonar. Porque si perdonamos, seremos perdonados. Perdonen y se les perdonará, nos dice el Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios. Con la vara que mides serás medido. El Señor no deja de insistírnoslo continuamente. ¿Y por qué lo hace? Porque la gran mayoría de nosotros fácilmente caemos en faltas de perdón. Porque la gran mayoría de nosotros fácilmente caemos y guardamos resentimientos. Y eso nos impide recibir también el amor, el perdón y la misericordia de nuestro Padre, que es misericordioso, que es rico en misericordia. Se trata de vivirlo de una manera práctica. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Eso es lo que nos critican muchas veces a nosotros los cristianos católicos. Luchemos por ser testimonios, hermanos, en casa, en el hogar, con la familia. Cree en Cristo Jesús y te salvarás tú y tu familia. Hay que empezar por nosotros mismos. ¿Con qué facilidad miramos a los demás y juzgamos a los demás? Pero no nos damos cuenta que somos nosotros los primeros que estamos llamados a cambiar. Necesitamos cambiar primero nosotros, como el hijo pródigo, reconocer que somos pecadores, reconocer nuestras faltas, arrepentirnos, convertirnos mientras hay tiempo
hacer propósito de enmienda, propósito de perdonar con el amor del Señor y volver a la casa del Padre. Es así de sencillo, hermanos. Práctica de la misericordia, práctica del perdón, en las cosas reales, en las cosas diarias. ¿Cómo reacciono cuando alguien me hace el mal? Como el hijo mayor, juzgo a Dios, critico a Dios, critico a mi hermano. Fácilmente nosotros caemos en ello. Todos nosotros, todos nosotros. Por eso es importante que le pidamos al Dios, nuestro Padre, que nos conceda tener un corazón como el de su Hijo Jesús, un corazón manso y humilde como el suyo. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos, para ello? Invocar al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces invocas al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces le llamas? Es el Espíritu de Dios el que nos puede dar el poder para perdonar de verdad. Es el Espíritu de Dios que puede ayudarnos a cicatrizar las heridas de tantos resentimientos que tenemos. Pensemos también, ¿cuántos de nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos? También a veces nos juzgamos muy duramente a nosotros. Y pensemos, si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no nos perdonamos? Si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no nos perdonamos? Entonces necesitamos vivir una cultura del perdón y de la reconciliación. Así llegará la paz al mundo. Si queremos que haya paz en el mundo, necesitamos ser constructores de paz, transmisores de esa paz. Y recuérdalo, hermano y hermana, solamente lo vamos a poder hacer si vamos en búsqueda de la misericordia del Padre. Si experimentamos la misericordia del Padre, viviéndola, la podremos compartir con los demás. Eso es lo que estamos necesitando en estos tiempos. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en Rusia, sigue la guerra en Siria, en otros países donde no se habla de que hay guerra, en África, mucha gente muriendo. No podemos cerrarnos a nosotros mismos al egoísmo. ¿Cómo yo puedo contribuir a la paz? Empezando por ser constructor de paz donde esté, constructor de reconciliación. Pensemos en nuestros hogares. A veces hay peleas entre hermanos, peleas entre los hijos. ¿Yo de qué manera contribuyo a la paz? O más bien, yo contribuyo a la guerra en el hogar. Estamos llamados, hermanos, a construir la paz. Para pelear se necesitan dos. Recuérdalo siempre. Para reconciliarse, por lo menos uno tiene que iniciar por dar el brazo a torcer. Muchas veces yo espero que sea el otro. Es que ¿por qué tengo yo que pedir perdón? No, que me pida perdón él o ella. Faltas de perdón. Recuerda entonces volver a la casa del Padre. Es un Padre rico en misericordia. Recuérdalo siempre. Esto es lo que nos pide el Señor. Eso es lo que nos pide el Señor en este tiempo. ¿Cuántos hermanos nuestros que están sumidos en tantos pecados graves, pecadores públicos? ¿Cuántos hermanos nuestros que están sumidos quizás en la droga, en el alcoholismo, en tantos vicios que hay en el mundo actualmente? ¿Cuántos hermanos nuestros que no viven su fe, que no conocen a Dios todavía de una manera adecuada? Y tú puedes ayudar. Dios te pide que seas transmisor de su misericordia. Invita a los hermanos a que vuelvan a la casa del Padre. Si tú quieres ser verdadero hijo pródigo, el hijo pródigo está llamado a compartir la misericordia que ha recibido de Dios. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, yo sé que todos no podemos responder al tiempo, pero por lo menos podemos hacer un gesto.
Les pregunto a ustedes, ¿ustedes han experimentado la misericordia de Dios en sus vidas? ¿Sí o no? Yo creo que la gran mayoría, si no todos, dicen sí, yo he experimentado la misericordia, el perdón de Dios. Y les pregunto a ustedes no les gustaría ayudar a que otros experimenten la misericordia de Dios? Yo creo que sí. Ya lo estamos haciendo, sí, pero no podemos desfallecer, no podemos dormirnos. Necesitamos dar a conocer a nuestro Padre, que es misericordioso. Recuérdalo siempre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para salvarlo. Y eso es lo que estamos meditando en Cuaresma, la pasión del Señor, Jesús que ofrece su vida por nuestra salvación. Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el pecado, Él ha vencido al demonio. En Él tenemos la vida eterna. Solo se nos ha dado un nombre para nuestra salvación, es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es querigma, dar a conocer el querigma, lo más esencial, pero no como algo racional, sino como algo vivido, como algo que se cree y que se vive, que se testimonia, para que muchos puedan creer y creyendo puedan salvarse. Si tú has experimentado la misericordia del Padre, si tú has vivido en el sacramento de la confesión el perdón de los pecados, Dios te invita a que seas un eje transmisor, a que tú seas de aquellos que invitan a otros a experimentar la misericordia del Padre. ¿Cuántos hermanos nuestros llevan años sin confesarse? Años, cargando con esos pecados, con esa cruz a cuestas que no deja ya ni respirar y que con un consejo, con una motivación tuya, con tu oración, pueden volver a experimentar la paz y el amor de Dios en el sacramento de la confesión. Queridos hermanos, espero que esta breve reflexión nos haya servido algo, nos haya motivado para ver lo esencial que necesitamos vivir en este tiempo, reconocernos como el hijo pródigo, reconocernos también como el hermano mayor que muchas veces no somos capaces de reconocer la misericordia del Padre. Pero especialmente enfoquémonos y centrémonos en el Padre, que es misericordia, y demos a conocer a Dios como un Padre, como una madre, como alguien que nos ama, porque como nos dice Él, así tu madre se olvide de ti, yo siempre me acuerdo, porque te tengo plasmado en mis manos. Dios nos ama infinitamente y es lo que estamos llamados a transmitir como comunidad de bodas de Cana. Muy bien, si Padre alguien tiene alguna Antonio, pregunta, algún sí, comentario. por favor, si alguno de los hermanos quisiera hacer alguna pregunta. Gracias, Padre Antonio. Mi hermano, mi padre, quiero preguntarle algo. Que, por ejemplo, algunos pecados que me he olvidado desde mi juventud, es necesario confesar todo lo que me acuerdo, padre. Sí, entonces es muy importante primero recordar algunas cosas básicas del sacramento de la confesión. Gracias por tu pregunta. Es necesario confesar, o sea, por eso es muy importante hacer primero bien el examen de conciencia, es decir, conscientemente. ¿Cómo lo hago? Yo miro los 10 mandamientos. Yo miro también los pecados capitales. Yo miro también las obras de misericordia, porque no solamente se confiesa, recordemos cuando hacemos el acto de contrición en la misa, hay que confesar lo malo que he hecho y lo bueno que he dejado de hacer, las omisiones. ¿Cuántas omisiones cometemos nosotros? ¿Cuánto bien que podemos hacer y que no hacemos? Entonces, es importante. Y lo que tú dices, recordando, si yo, por ejemplo,
libre y voluntariamente me quedo callado de algún pecado por vergüenza, ya la confesión no vale. Así el sacerdote me dé la absolución, pero si yo me quedo un pecado callado por vergüenza, la confesión no es válida. ¿Ya? Lo otro es distinto, como tú decías, si yo me olvido de algún pecado. Bueno, me olvidé en ese momento, entonces la confesión es válida, pero a conciencia, en la siguiente confesión, yo debo decir aquellos pecados que me acordé, ¿ya? Porque es una manera también de a conciencia presentarle ante Dios el arrepentimiento de todos los pecados que yo he cometido. Entonces sí es bueno y es necesario la siguiente confesión hablar, decir los pecados de los que me he acordado, que no me había confesado antes. ¿Alguna otra pregunta? Está clarito, padre. Se ha entendido todo. Padre, buenas noches. Buenas noches. José Cerrón de la zona 7 le saluda, agradeciéndole siempre la prédica que realmente es muy valiosa para nuestro crecimiento. En lo personal, le quería preguntar algo sobre la oración. Si yo asumo de que Cristo ya me redimió en la cruz, ¿por qué cosas no debería orar para, digamos, no digo que esté mal orar, simplemente me lleva a hacer esta pregunta, ¿no? De ¿por qué cosas no debería orar si yo estoy asumiendo que ya sé que Jesús ya en la cruz, ¿no? Digamos, de alguna manera yo entiendo que yo debo utilizar la fe, porque ya nos dio la fe, que debo de utilizarla. ¿Por qué cosas de repente algo no me funciona? Estoy orando de repente mal. ¿Cómo qué cosas no debería de orar? Bueno, Esa era mi pregunta. gracias por tu pregunta. Mira, yo no puedo orar pidiéndole a Dios el mal a alguien, ¿no? Yo no puedo pedir para que a otro le vaya mal, por ejemplo. Yo no puedo pedir por cosas egoístas. Yo no puedo pedir por cosas que sean pecado, ¿no? Porque obviamente eso es una ofensa para Dios. Dios no me va a conceder aquellas cosas que me hacen daño. Yo siempre debo pedir en el amor y con el amor por aquellas cosas que yo necesite para mi salvación, por aquellas cosas que yo necesite para la salvación de los demás. ¿Y cuál es la medida de esa oración? Pensemos en el Padre Nuestro. Recuerda que la oración no solamente es de petición, sino también es de oración de alabanza, de adoración, de acción de gracias, de intercesión, oración también de pedir perdón. O sea, hay muchas maneras de orar, muchas maneras en las cuales Dios me llama a orar. Pero entonces recuerden, yo no debo pedir por aquellas cosas. Por ejemplo, ojalá que se muera tal presidente. Pues, ¿cómo va a pedir eso? Ojalá que, porque yo no tengo el valor, o sea, el valor de la vida es sagrado y es Dios el juez. Yo no tengo por qué juzgar a otros, ni desearles el mal a los otros. Ni puedo pedir porque se muera tal persona porque es que hizo tal cosa, no. ¿Cómo yo puedo presentarme ante eso? Recordemos el caso de la pecadora pública. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Y la misericordia de Dios es para todos y especialmente para los más pecadores. Porque Dios no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. El médico a quién busca, a los enfermos para sanarlos. No sé si me hago entender, no sé si te referías a otra cosa, pero bueno, eso fue lo que te comprendí de la pregunta. Gracias, Padre. Y puntualmente, ¿qué es lo que debemos hacer cuando un hermano de comunidad ha estado perseverando varios años, pero de pronto deja de asistir? En el mejor de los casos, después que haya cumplido de repente un rol, asumiendo un cargo, ¿no? Empieza a ausentarse 1 año, 2 años. ¿Cómo podemos, digamos, llegar a él otra vez para que pueda retomar la relación con nuestro Señor y vuelva a la Primero, comunidad? claro, ¿no? Ahí lo primero es la oración. Primero la oración. Y luego mostrar una amistad sincera, ¿no? O sea, pastorear es primero primera la oración. Uno puede ofrecer también pequeños sacrificios
ofrecer la Santa Misa. Y también uno puede ofrecer sus oraciones, de tantas oraciones que hay, y también acercarse a la persona a través del consejo, a través de la invitación, de la motivación, invitarle, ¿no? Ser como el instrumento de Dios para invitar a nuestro hermano, motivarle, estar pendiente de él, ¿no? De sus necesidades, que él se sienta que realmente es querido, que es amado, que también se le necesita, ¿no? Todo ello es una invitación. Ya lo demás se deja a la obra de la misericordia de Dios, pero ante todo hay que empezar por la oración. Una oración confiada a Dios, de intercesión, de petición, y vamos a ver cómo el Señor es muy bueno y siempre atrae a las ovejitas que se han alejado, ¿no? Muy amable, padre, gracias. Padre Con Antonio, le mucho gusto. agradecemos, como siempre, su participación. Realmente nos quedamos muy, muy felices por todo lo que usted ha compartido con nosotros. Le pedimos, por favor, la bendición para todos nosotros. Claro que sí, vamos entonces a ponernos en la presencia de Dios. También agradecerles a ustedes, démosle gracias a Dios porque Él es bueno y porque es eterna su misericordia. Sigamos unidos en oración, hermanos. Ustedes como comunidad de bodas de Caná tienen una misión muy importante y es testimoniar el amor matrimonial y darlo a conocer para muchas parejas que necesitan también acercarse a Dios, ¿no? Y en fin, tanto que se puede hacer. Una pareja que testimonia su amor, cuánto sirve para la humanidad en esos momentos en que se quiere desdibujar, se quiere destruir el valor de la familia y del matrimonio. Qué importante ustedes como boda de Caná. Su misión es muy importante en la iglesia, así que hay que perseverar. Vamos a pedirle entonces a Dios su bendición. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, tú que eres rico en misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo, bajo la intercesión de María Santísima y San José, queremos pedirte tu bendición para esta comunidad de bodas de Caná. Bendice a todos nuestros hermanos y hermanas que están participando en estos momentos y aquellos que no están participando quizás presencialmente. Que tu bendición se derrame sobre todos nosotros, Señor. Queremos pedirte también por aquellos hermanos y hermanas nuestras que sabemos que están pasando necesidades, por aquellos que están quizás desesperados o renegando de su fe, por aquellos que están pasando grandes sufrimientos, los que están enfermos en los hospitales, los que están padeciendo en las guerras, los que están sufriendo por escasez de trabajo, de empleo, de estudio, de los bienes necesarios para la vida, el alimento, el agua. Padre, tú eres misericordioso, bueno y compasivo. Te damos gracias porque nos has permitido experimentar muchas veces tu misericordia. Danos la gracia de ser misericordiosos como tú, de tener un corazón compasivo, un corazón humilde, manso, sencillo, un corazón que pueda transmitir tu misericordia e invitar a tantos hermanos nuestros que necesitan de experimentar tu amor y tu compasión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.